disparo la bengala roja y mi voz se pierde en la niebla, donde las órdenes ya no suenan iguales. El sistema me exige mantener el ritmo, pero la pista deja de ser una línea y se vuelve un vacío. Veo un B-17 detenerse y girar. Detrás, otro sigue avanzando como si nada hubiera cambiado. Cuando llega el golpe, entiendo que 2 minutos también pueden ser demasiado tarde. El 20 de mayo de 1944, a primera hora de la mañana, el aeródromo de RAF Poddington, en Bedfordshire, Inglaterra, operaba como estación 109 de la 8ª Fuerza Aérea de Estados Unidos. La situación operativa era la de una campaña aérea sostenida sobre Europa Occidental, con salidas programadas contra objetivos en Francia y Bélgica, en días en que el calendario y el clima rara vez se alineaban. En ese contexto, el 92 Bomb Group, conocido por sus propias insignias y por la rutina exigente de las misiones de bombarderos pesados, preparaba una secuencia de despegues que debía mantener el ritmo de toda la formación. La niebla de suelo era densa y baja, una de esas condiciones en las que la pista se vuelve una línea incompleta, visible a tramos, y el margen de error se reduce sin necesidad de combates ni de artillería antiaérea. En bases como Poddington, la presión no era solo táctica, sino de procedimiento. Los bombarderos debían despegar en cadena, con intervalos cortos, para reunirse en el aire y cruzar el canal en un orden previsto. El retraso de un solo aparato podía romper la sincronización de otros, y la cancelación de un bloque podía alterar la misión completa. En la torre de control y en los puntos de control próximos a la cabecera, el trabajo se dividía entre funciones. Había un control de vuelo que coordinaba la circulación general y también un controlador de despegue más cercano a la pista, cuya tarea era confirmar la alineación, mantener el intervalo y ordenar la interrupción cuando fuese necesario. Ese controlador de despegue no solía aparecer en los relatos de la guerra. Su jornada se medía en señales, luces, frases por radio y decisiones tomadas con información incompleta. En un aeródromo abarrotado de aeronaves grandes, el sonido de motores en marcha dificultaba escuchar incluso dentro de un fuselaje. La radio, compartida por muchos, podía saturarse con facilidad. La visibilidad, ya limitada por la niebla, impedía que la torre viera con continuidad lo que ocurría a mitad de pista. Aquella mañana, los B-17 del grupo iniciaron el procedimiento de salida. En registros posteriores se describió el despegue como una secuencia con salidas por instrumentos, en la que la percepción exterior era mínima y el alineamiento dependía de disciplina y de señales. Los aparatos estaban cargados para una misión de combate. No se trataba de un vuelo de entrenamiento ni de un traslado. El objetivo del día incluía, entre otros, el aeródromo de Orly, y la operación formaba parte de un esfuerzo mayor con cientos de bombarderos y cazas asignados. En el interior de los B-17, el trabajo previo al despegue era conocido y repetido. Comprobaciones de instrumentos, confirmación de potencia, ajustes de mezcla y hélices, revisión del intercomunicador, señales a tierra. En el compartimento de navegación, un oficial de navegación repasaba rumbos y tiempos, sabiendo que el primer tramo no era el sobrevuelo del objetivo, sino la salida segura del suelo y la reunión con el grupo. En la radio, un operador escuchaba una frecuencia que podía quedar cubierta por transmisiones simultáneas. En la cabina, el piloto debía confiar en una pista que apenas se adivinaba y en una autorización que, en la práctica, dependía de segundos. En ese entorno, la diferencia entre mantenga y continúe podía no ser solo semántica. Las comunicaciones en bases combinadas, con personal y procedimientos de distintas tradiciones, arrastraban fórmulas variadas. Aún no existía la estandarización universal que décadas después se impondría como respuesta a tragedias civiles. En 1944, la prioridad era la misión y la continuidad del flujo. Las frases eran breves, adaptadas al ruido y a veces contenían referencias temporales simples. En 2 minutos, espere, siguiente. Paren. En la niebla, una referencia temporal podía entenderse como un permiso implícito o como un retraso menor, según quién la oyera y en qué momento. El primer incidente se produjo en la propia carrera de despegue. Un B-17YE, con número de serie 42-32001, asignado en Poddington, inició la salida y terminó estrellándose al final de la pista,
ardiendo y dejando un escenario inmediato de humo y fuego en un área donde otros aparatos aún estaban alineados para salir. En los listados de tripulación asociados a ese aparato se consignan 10 muertos. En condiciones de visibilidad normal, un accidente así ya habría sido difícil de gestionar. En niebla, se convertía en un problema de segundos para quienes estaban a cargo de detener la secuencia sin provocar colisiones adicionales. Es en ese punto donde el trabajo del controlador de despegue se concentra en un margen mínimo. Los relatos del accidente señalan el uso de bengalas o señales rojas de advertencia disparadas por el controlador de despegue, junto con una orden por radio desde la torre para detener los despegues. La combinación de señales visuales y voz era un recurso antiguo, anterior a la electrónica sofisticada, pero todavía esencial cuando la radio podía fallar o no llegar a todos. Disparar una señal roja era una acción simple y física, visible en la pista como un aviso inequívoco para quien pudiera verla. El problema era precisamente ese, que en la niebla, ver era una circunstancia, no una garantía. En la línea de salida, el siguiente aparato en la secuencia era un B-17G con número 42-37934. Los registros atribuyen el pilotaje a William E. Seitz y describen que ese B-17 había comenzado su carrera, pero se detuvo aproximadamente a mitad de pista al aparentemente ver las señales rojas y oír la orden de detener el despegue. Detener un bombardero pesado en carrera, con carga y combustible, no era una maniobra trivial, pero era posible si el piloto reaccionaba a tiempo, si interpretaba la señal como una interrupción inmediata y si la pista, aunque húmeda, ofrecía suficiente adherencia. El aparato quedó detenido en un lugar que por sí mismo se volvía peligroso. La mitad de pista, punto ciego para otros en aproximación de despegue, y espacio estrecho para maniobrar. Seitz, según esas reconstrucciones, giró el avión para volver hacia arriba por la pista. Esa decisión era coherente con una intención de despejar el eje para permitir la intervención de los servicios de emergencia y evitar que la cadena de salidas siguiera encontrando un obstáculo. Pero en la niebla, un avión que gira y regresa por la pista es una figura difícil de detectar para quien viene detrás. La torre no podía garantizar contacto visual con cada tramo, y la radio, en un momento de interrupción, se llenaba de mensajes cortos, repetidos, algunos superpuestos. Detrás de 42-37934 venía otro B-17, el 42-97489, pilotado por James E. Wiggins. Las fuentes resumen que ese aparato no detuvo su carrera. No es necesario atribuirlo a una sola causa. En un despegue por instrumentos, el piloto podía estar concentrado en mantener el eje y la potencia, con referencias exteriores casi inexistentes. El operador de radio podía no haber recibido con claridad la orden, o haberla recibido tarde, o haberla entendido como una instrucción de demora y no como una cancelación inmediata. El propio ruido de motores, la condensación y la tensión de una salida en niebla podían reducir la capacidad de confirmar un mensaje con repetición. La bengala roja, si apareció a distancia, podía quedar tragada por el velo blanco, o confundida con otro reflejo, o simplemente no entrar en el campo visual a tiempo. Aquí encaja el sentido literal de 2 minutos, que tantas veces aparece en la vida de una pista militar. Entre aviones grandes, un intervalo breve podía ser del orden de 1 o 2 minutos, suficiente para que el anterior se alejara y para que el siguiente iniciara potencia. Cuando el primer B-17 se estrelló y ardió, que es el margen para detener al siguiente no era de un cuarto de hora ni de una fase administrativa, sino de un puñado de segundos y, como mucho, de pocos minutos. Desde la torre y desde el punto de despegue, esos minutos eran todo el tiempo disponible y, al mismo tiempo, casi nada. El choque en pista se produjo cuando el 42-97489 alcanzó al 42-37934. Las descripciones asociadas hablan de una explosión y de desintegración completa de los aparatos implicados, algo coherente con la presencia de combustible, bombas y munición. En listados de archivos se indica que 42-97489 tuvo 6 muertos y varios tripulantes heridos que sobrevivieron. Para 42-37934 se consignan 5 muertos en la información de archivo consultable. Esa suma, junto con los 10 fallecidos del 42-32001,
encaja con la cifra total de 21 muertos que se cita como resultado del desastre en Poddington. La pista quedó dañada. Un aeródromo de bombarderos pesados dependía de su hormigón como de un sistema de armas. Cuando la pista principal se inutilizaba, la base dejaba de ser un punto de partida y se convertía en un lugar de emergencia. Los equipos de extinción y rescate, entrenados para actuar con rapidez, tuvieron que moverse entre restos, fuego y explosiones secundarias. La niebla complicaba la orientación de los vehículos, como complicaba todo lo demás. En las áreas de dispersión y en los barracones, la noticia se transmitía sin necesidad de comunicados formales. El sonido, el olor y el retraso general lo decían todo. En el trabajo del controlador de despegue, el momento crítico ya había pasado cuando el fuego seguía activo. La decisión de disparar bengalas rojas y ordenar la detención era correcta, pero no bastaba si no era recibida por todos. Esa es una de las limitaciones estructurales que rara vez se atribuyen a una persona concreta. El sistema dependía de una cadena de comprensión perfecta en un entorno diseñado para el esfuerzo, no para la comodidad. La torre podía hablar, pero no podía ver. La bengala podía brillar, pero no podía atravesar toda la niebla. La radio podía transmitir, pero no podía impedir que otra voz la tapara o que el receptor estuviera saturado. En los informes y memorias de guerra, la atención se centraba a menudo en las misiones sobre el objetivo, en la defensa enemiga, en los cazas de escolta y en las pérdidas por combate. Sin embargo, las operaciones en tierra, especialmente en condiciones meteorológicas adversas, fueron responsables de un volumen considerable de accidentes y muertes en fuerzas aéreas de la época. En Poddington, el enemigo no intervino en esos minutos. Lo hicieron la niebla, la secuencia y una cadena de comunicación que, sometida a presión, se fracturó en un punto concreto. La respuesta institucional, en términos inmediatos, se expresó en reparaciones, revisión de procedimientos y énfasis en disciplina de radio y señales. La lógica era operativa: evitar que un accidente inicial generara un segundo accidente por continuidad automática de la secuencia. Si una pista debía cerrarse de forma inequívoca. Si una orden debía detener una carrera, debía repetirse y confirmarse. Si se disparaban bengalas, debía existir un entendimiento común de su significado y una expectativa de reacción inmediata. Nada de esto era un descubrimiento teórico. Era la formalización de algo que ya se sabía, pero que la rutina y la presión podían debilitar. En la dimensión humana, las consecuencias quedaron fijadas en nombres que rara vez se leen fuera de listados. En el 42-97489, un archivo de aeronave recoge, entre otros, al piloto James E. Wiggins y al navegante Charles Herzberg, junto a otros tripulantes, con la anotación de bajas y heridos. En el 42-32001, otro registro asocia el aparato con una tripulación completa fallecida. En el 42-37934, un listado de archivo consigna la pérdida con parte de la tripulación. Ninguno de esos nombres fue una figura pública. Fueron especialistas dentro de una maquinaria enorme. Su trabajo era técnico, repetitivo y, en teoría, regulado. Y aún así, su final quedó determinado por una combinación de factores en tierra antes de cruzar el canal. El controlador de despegue, por su parte, siguió siendo un perfil casi invisible. No hay un monumento específico para su gesto de lanzar una bengala roja, ni para el instante en que una frase por radio intentó detener una carrera. Pero en la reconstrucción de accidentes de este tipo, su papel aparece como una bisagra, el punto donde el sistema intenta corregirse en tiempo real. No se trataba de heroísmo dramático, sino de oficio, de hacer lo que correspondía cuando el margen era mínimo, de entender que, en una pista, la urgencia no se mide en discursos, sino en segundos. El aeródromo de Poddington continuó su actividad, con modificaciones, reparaciones y el regreso inevitable de la rutina. La guerra siguió su curso hacia el verano de 1944 y más allá. El grupo voló más misiones. Otros aparatos despegaron desde el mismo lugar. La niebla volvió otras mañanas. La diferencia es que, tras un accidente así, cada señal roja y cada orden breve adquirían un peso adicional en la memoria del personal. Con el tiempo, el lugar cambió de función. Las instalaciones militares se cerraron tras la guerra.
La torre de control, que en 1944 concentró decisiones en minutos estrechos, terminó convertida en una casa. El trazado del aeródromo, en parte, quedó asociado a usos civiles y recreativos, y el nombre de Santa Pod sustituyó en la conversación cotidiana a la designación de estación de guerra. Ese tipo de transformación no borra lo ocurrido, pero lo oculta bajo capas de normalidad. Quien mira una pista convertida en otra cosa no ve. A simple vista, la lógica rígida de los intervalos, las órdenes cortas, ni la vulnerabilidad de una salida en niebla. La cifra de 21 muertos en aquel día quedó como un dato duro en una historia de base. Detrás de la cifra, la cadena de eventos es precisa y austera. Un avión se accidenta en despegue. Se disparan señales rojas. Un aparato se detiene y gira. Otro no se detiene. Se produce la colisión. La pista queda dañada. El resto es investigación, duelo silencioso, reemplazos y la continuación de una guerra que no esperaba a nadie. En la memoria pública, los grandes relatos de la aviación militar suelen centrarse en combates, objetivos y cifras estratégicas. La mañana de Poddington recuerda otra dimensión, la de los sistemas imperfectos y los trabajos discretos, la de los controladores y técnicos que intentaron mantener un orden en condiciones que no admitían confianza, la de tripulaciones que, antes de enfrentarse al enemigo, dependían de una pista visible y de una frase entendida del mismo modo por todos, y la de un aeródromo que, décadas después, siguió en pie, pero ya sin el ruido de motores, ni el humo, ni el intervalo de 2 minutos que aquella vez no fue suficiente.